Bueno, hola de nuevo, continuamos con el taller de introducción a data frames. Seguimos con el tema de modificar información. Bien, entonces para modificar información podemos utilizar la función replace o podemos, asignar directamente un valor a una selección o a un valor específico del data frame. Bien, por ejemplo, la función replace recibe un data frame y coge un valor anterior y lo cambia por uno nuevo. Si lo queremos hacer sobre una columna específica, pues determinamos cuál es la columna sobre la cual se va a hacer el reemplazo. También podemos determinar múltiples columnas. Entonces aquí viene el column name y entonces decimos que vamos a cambiar el primer valor, el segundo valor y bueno, los n primeros valores por una lista de nuevos valores. ¿Listo? Bien, entonces vamos a probar. Entonces para probar ponemos este ejemplo. Entonces veamos primero cómo se ve el data frame sin DFP, sin hacer los cambios. Entonces vamos a así. Vamos a poner en comentario esto mientras tanto. Y aquí vemos que hay ciertos países que tienen como moneda el euro. Entonces aquí está como se observa. Entonces vamos a hacer el reemplazo de la palabra euro por euros en mayúscula. Listo, y ejecutamos. Y entonces listo, aquí cambió y el cambio se aplicó directamente sobre el data frame, como podemos observar. Listo. Bien, otra forma de modificar información es borrarla directamente. Entonces para borrar información, entonces primero hacemos una copia del data frame. Entonces hacemos dfp1 igual a dfp.copy. Entonces aquí tenemos dfp1 y pues bueno, tiene la función igualita a la anterior. Entonces aquí podemos decirle punto drop y decirle que vamos a borrar. Entonces si yo le puedo decir aquí bórreme las filas 0, 2 y 4. Entonces las filas 0, 2 y 4 pues son la del Vaticano, la de Nauru y la de San Marino. ¿Listo? Entonces ejecutamos y bueno, aquí hacemos dfp1. Bueno, el resultado se genera de una vez ahí automáticamente. Si se observan, entonces desapareció la fila 0, la 2 y la 4. ¿Ok? Pero ese cambio no se aplicó directamente sobre el data frame de FP1. Si volvemos a ejecutar de FP1, pues está como el original. Entonces, ¿qué pasa si aquí le ponemos inplace igual true? Ejecutamos y aquí obtenemos que sí se aplicó el cambio. Entonces, sin el inplace, o sea, el inplace por omisión es tipo false, entonces no hace el cambio, pero si yo le doy inplace true, entonces se aplica la modificación sobre el data frame que estamos trabajando. Bueno, también lo podemos hacer con las columnas. Entonces podemos hacer punto drop y decirle entonces aquí, por ejemplo, utilizar la palabra, el parámetro columns y especificarle cuáles son las columnas que yo quiero eliminar. Entonces eliminamos, por ejemplo, Pobla. Eliminemos, por ejemplo, Superb y eliminemos, por ejemplo, moneda. ¿Listo? Entonces estamos eliminando estas tres para que lo haga efectivamente. Bueno, aquí digamos que no lo estaría haciendo efectivamente, pero pues en la visualización obtenemos el resultado que nosotros estábamos esperando. Obviamente si vuelvo a imprimir el dfp1 pues va a aparecer con las tres columnas. Esto lo puedo asignar a otra variable, por ejemplo decirle dfp2, con eso el resultado me queda en otro, pero pues estaría copiando toda la tabla, lo cual puede, si la tabla es muy grande, puede llegar a ser ineficiente. Bueno, la idea al final es que ustedes logren probar
las diferentes opciones que tenemos acá. Entonces aquí está replace para un valor y para múltiples valores. Entonces para múltiples valores pues nos toca pasarle una lista de los valores. Recuerden que con el axis estamos aquí aplicando los dos, entonces si no le decimos nada pues lo hace por filas, estamos eliminando las filas. Entonces yo le selecciono el rango de filas que quiero eliminar de acuerdo con los índices, y si le digo que columnas o dim igual a 1 pues lo va a hacer por columnas, ¿sí? Bien sea con los índices o con las etiquetas de las columnas pasándole una lista. Y observen que aquí el inPlaceTrue es el que permite hacer los cambios. Este inPlaceTrue pues va a ser un parámetro que vamos a ver muy seguido. Listo, entonces pues prueben las diferentes opciones y continuamos con el siguiente tema. Entonces luego pasamos al tema de agregar información. Entonces cómo pues agregamos columnas a un data frame. Entonces pues de manera muy sencilla. Entonces tenemos aquí por ejemplo edades, tenemos 1, 2, 3, 4 valores y le decimos por ejemplo a df_imc, pues nos tocaría ver qué valor tiene df_imc. Ejecutamos y pues bueno, aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 elementos y que tenemos 3 columnas, una que se llama nombres, altura y peso. Ahora aquí entonces vamos a hacer lo que está aquí arriba. Bueno, reemplacemos eso. Entonces lo que estamos haciendo aquí es creando pues una nueva lista. Podemos también crear un arreglo de NumPy y con los valores de cada uno de las filas para una nueva columna que sería edad. Entonces la idea sería agregar aquí una columna de edad y ponerle los 4 valores. Bueno, esto como pueden observar es muy sencillo. Yo simplemente le digo el nombre del data frame, una nueva columna, o sea esta columna no existe, pero le estoy asignando este arreglo. Entonces al ejecutarlo pues el resultado es este. Ahora tenemos dentro del data frame una nueva columna que es edad. ¿Ok? Bien, al igual que hicimos cuando creamos los data frames de df_imc, también podemos crear una columna con un valor constante. Por ejemplo, digámosle aquí una columna nueva que se llame borrar. Entonces una columna como para borrar, le ponemos un valor constante como por ejemplo 999. Y entonces ese valor se replica para todas las filas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 999 como el valor que se replica. ¿Listo? Y también obtenemos una nueva columna. ¿Listo? Entonces, bueno, agregar información, agregar una nueva columna es, la verdad, pues muy sencillo. Agregar nuevos registros no es tan fácil. Entonces vamos a ver varios métodos para agregar registros. Entonces el primero de ellos es crear registros a partir de la creación de una nueva serie. Bien, entonces si recuerdan del ejemplo que estaba allá arriba, nosotros tenemos que esto nos crea un data frame. Vamos a escribirlo, escribámoslo un poquito aquí arriba. Entonces voy a crear aquí una celda de código. Y bueno, entonces aquí creamos el data frame, bueno, lo imprimimos, que se llama df_prod. Entonces como observan pues tenemos los valores, ¿no? Aquí zanahoria, manzanas y huevos, la cantidad y el precio respectivo. Entonces vamos a agregar nuevas columnas o vamos a insertar datos, no nuevas columnas sino nuevas filas, nuevos registros para esta tabla. Entonces pues vamos a agregar esta lista con los valores que están acá. Entonces los nuevos valores van a ser estos: papaya con cantidad 4.5 y precio 6150, y luego también tenemos que ponerle el índice a estos datos. ¿Listo? Entonces bueno, venga, lo creamos aquí con una nueva fila, una nueva celda de código. Entonces aquí está, se crea una nueva lista. Listo, las columnas tengo que obtenerlas nuevamente. Entonces aquí creamos una nueva lista que se llama calls, que va a traerse las columnas directamente del data frame. Entonces aquí en calls están las columnas
Y de la serie podemos también obtener bueno, mentiras, aquí estamos creando la serie 1, que le ponemos la lista de valores, o sea, la estamos volviendo una serie, ¿sí? Le decimos que las columnas corresponden a las columnas del data frame y las ponemos como índices de la serie, y el nombre de esa fila pues la vamos a llamar P016, que va a corresponder como con el código del producto. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí estamos manejando dos cosas diferentes. Uno es el índice. El índice, si fuéramos a agregar columnas, entonces vendrían a ser los números de filas, pero en este caso, como vamos a agregar un registro, los índices de cada dato, o sea, el índice de papaya es producto, el índice de 4.5 es cantidad, y el índice de precio, el índice de 6150 es el precio. Entonces, por eso es que les ponemos esos valores. ¿Listo? Y el nombre de ese registro pues necesita llevar este código, que es el que se le va a agregar. Bien, entonces lo siguiente que se hace es decirle dfprod.append y agregar la serie. ¿Listo? Así como agregamos una sola serie, podríamos estar agregando una lista de series. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ejecutamos y aquí estamos utilizando la función display para mostrar los productos. Entonces, efectivamente, aquí se agrega una. Fíjense que no es tan fácil como en el tema de agregar columnas. Simplemente yo nombro la nueva columna y le pongo valores y él ya me crea la columna sin problema. Pero pues acá, para agregar un registro, pues primero tenemos que tener los datos, bien sea en una lista o en un diccionario, ¿sí? Y con eso crear una serie de pandas. Y luego yo le puedo decir a él, cuando coinciden los índices, en este caso de columna, pues que me agregue la serie. Y con el nombre que tengo, pues ahí ya queda agregado. ¿Listo? Esa es una primera forma. Listo. Ahora crear un nuevo registro mediante un diccionario. Entonces, también, como podíamos ver allá arriba, teníamos otro data frame que era de este estilo. Entonces vamos a suponer que tenemos la información de este estilo, y aquí imprimimos el data frame original. Entonces aquí tenemos las filas A, B y C y los registros 0, 1, 2, 3 con valores ahí X que vienen dados por un conjunto, una lista de diccionarios, que es lo que tenemos acá. Tenemos aquí una lista y tenemos 3 diccionarios donde tenemos clave y valor, donde las claves pues son los nombres de las columnas. Con eso creamos un data frame, y si yo le quiero agregar, o sea, si yo tengo nuevos datos, por ejemplo, que vienen de un JSON, de un archivo JSON de la web, entonces agrego el nuevo elemento utilizando este código que ustedes ven acá. Entonces aquí pues el código y agregamos aquí un nuevo elemento. ¿Listo? Entonces aquí, como ya es un diccionario, pues no necesitamos crear una serie, sino que directamente pues podemos decirle aquí que el nuevo elemento se va a agregar. ¿Listo? Ejecutamos y aquí obtenemos el nuevo elemento. ¿Listo? Entonces prueben ahí las diferentes opciones y revisamos en clase. Ejercicio. Bien, entonces en el data frame que les paso, que se llama examen, hay dos columnas, una que se llama corte 1, otra que se llama corte 2, que tienen los valores para el corte 1 y corte 2 de una materia que se llama algoritmos y programación. Entonces cada una de ellas vale el 30%, corte 1 vale el 30%, corte 2 vale el 30%, y el examen final vale el 20% de la calificación, que también lo tenemos ahí en la tabla. Entonces el restante, el valor restante, el que hace falta, o sea, hace falta un 20%, es desconocido. Entonces agreguemos una nueva columna con ese valor para saber cuánto le hace falta al estudiante para pasar la materia con 3. Entonces, con la nota del primer corte, que vale el 30, la segunda, que vale el 30, ya tendríamos el 60.
con el examen tendríamos el 80, faltaría el 20. Entonces, ¿cuánto necesita sacar el estudiante en ese 20 para pasar con 3? Si ya pasó, es decir, ya completó el 3 con el 80%, pues no necesita nada en el examen, entonces poner el valor -1 en la columna. Y en caso de que ya no alcance a pasar, es decir, que si saca 5 en eso que le hace falta y no le alcanza, pues entonces colocar un valor que nos indica que ya pasó, y eso es el valor 0. Y filtrar los estudiantes que no presentaron el examen. Bueno, lo del filtro lo vamos a ver ahorita, entonces ahí pueden complementar después el ejercicio completo. Listo, la idea es diseñar una función que haga esa parte de ahí. ¿Listo? Siguiente tema es persistencia de data frames, es decir, después de que nosotros hagamos el procesamiento de la información, podemos proceder a grabar los datos, bien sea en un archivo separado por comas o un archivo de Excel. Entonces veamos cómo se hace. Bien, para eso tenemos dos funciones. La primera de ellas pues es convertir Excel, o sea, to Excel. Entonces el data frame to Excel. Y si lo queremos convertir a un archivo CSV, le decimos to CSV. Generalmente pues se escribe el nombre del archivo de salida, que en este caso pues quedaría grabado acá, y para el caso de CSV el archivo de salida también. Cuando tenemos el archivo de Excel pues podemos colocarle un nombre a la hoja. Hay que tener en cuenta que él genera un archivo de Excel desde cero, es decir, que si el archivo ya existe y tiene varias hojas, así yo le agregué una hoja, me va a sobreescribir el archivo original. Entonces pues hay simplemente que tener cuidado con eso. En este caso, para este ejemplo, aunque no hemos visto los filtros, se está filtrando los datos por continente. Entonces recuerden que la C hace referencia al continente, entonces si el continente es M es América, y si el continente es E pues es Europa. Entonces se guarda en un archivo de Excel que se llama dataframepaíses.xls con una hoja que se llama América. Una vez yo escribo esta otra línea donde se genera el archivo de Excel con la hoja Europa, pues se sobrescribe la de América, entonces pues perdemos lo que se guarda en la primera instrucción. Bien, si yo quiero guardar varias hojas, como es el caso de los archivos de Excel, tengo que utilizar la función Excel Writer de Pandas. Entonces la forma de hacerlo entonces es, bueno, pues yo genero el dataframe 1, el dataframe 2, que los voy a guardar en hojas diferentes, y con Excel Writer, con el nombre del archivo, creo un objeto que vamos a llamar Writer, que es de tipo Excel Writer, y ya le digo to Excel, le paso el objeto y le digo el nombre de la hoja. Entonces aquí queda la primera parte y aquí queda la segunda parte. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo. Entonces aquí vamos a crear dfp1 . Entonces dfp1 son los primeros 100 elementos del archivo. Entonces aquí tenemos desde 0 hasta 100. Bueno, aquí tenemos 100, los primeros 101 países. Aquí nos dice el tamaño, 101 filas o 18 columnas. La idea es que eso va a ir a una hoja y el resto que vamos a ponerlo en dfp2 es lo que va a quedar en la segunda hoja. Entonces aquí para la segunda hoja arrancamos de 101 hasta el final. Entonces, bueno, aquí quedaron 99 filas. 99 filas y en este tenemos 101 filas para un total de 200. Entonces nos queda partido el archivo en dos. Entonces para escribirlo en un archivo de Excel, entonces ejecutamos estas instrucciones de acá.
Entonces aquí ejecutamos. Y, bueno, aquí nos está dando un error. Nos dice que dfrp no está definido. Ok, entonces aquí es dfp1 y aquí es dfp2. ¿Listo? Ok, ahora sí ejecutamos. Y bueno, se supone que ya hizo la función, entonces vamos a revisar. El archivo se debe llamar paisestrozos.xls, que es el que está acá. Entonces bueno, cuando le doy aquí doble clic, entonces él me dice, bueno, necesitamos guardarlo en algún lado. Lo guardamos en cualquier parte del disco duro. Ahora vamos a revisarlo. Y aquí efectivamente nos creó las dos hojas T1 con los primeros 100 elementos, bueno, 101 elementos. Aquí está, hasta el elemento 100. Tenemos el resultado. Y aquí está la otra hoja. Entonces la otra hoja arranca en 101 y va hasta 199. ¿Listo? Entonces nos quedaron como T1 y T2 las dos hojas, y la información pues quedó repartida en esas dos hojas como yo estaba programando. ¿Listo? Entonces ahí me quedó. Entonces aquí ustedes pueden borrar el archivo, descargarlo, bueno, lo que quieran. Entonces esa es la forma de procesar los datos y luego grabarlos en el espacio de almacenamiento, y de ahí los podemos descargar o los podemos compartir por Drive, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ejercicio con la base de datos examen. Entonces genere un archivo de hoja electrónica en donde cada hoja queda un profesor con sus respectivos alumnos. Entonces recuerden que la hoja examen está organizada por cada alumno, pero pues los alumnos pertenecen a cursos y cada curso lo dicta un profesor. Entonces si filtramos por cada uno de los profesores, así como estamos haciendo aquí arriba con los continentes, pues podríamos generar los datos para cada profesor y pues los podemos guardar en hojas separadas. ¿Listo? Entonces en eso consiste el ejercicio. Listo, vamos con operaciones ya sobre los datos. Entonces la primera operación que vamos a ver va a ser la operación de ordenamiento. Luego veremos una operación que es la operación de filtrado de información, y más adelante veremos en el otro taller, en el siguiente taller, otras operaciones que tienen que ver con el cruce de información combinado pues con esto, con ordenamientos y con filtrado. Bien, entonces esta primera operación, ordenamiento de data frames, pues es bastante sencilla. La idea es que podemos ordenar el data frame por cualquiera de las columnas que tenemos disponibles, y podemos definir si se va a hacer ascendente o descendente. También podemos generar varias claves de ordenamiento, es decir, utilizar varias columnas para ordenar el data frame. Bien, entonces miremos estos ejemplos. Entonces aquí en el primer ejemplo yo le estoy diciendo vamos a ordenar. Entonces tenemos dos funciones en pandas para esto. Entonces una que se llama sort values, que pues trabaja sobre alguna de las columnas del data frame, y otra que se llama sort index, que actúa sobre el índice que se ha definido para la tabla. Entonces están esas dos opciones. Cuando yo le digo sort values, pues tengo que especificar la columna por la cual quiero ordenar. También le puedo especificar si es una o más de una columna. En este caso pues si estoy utilizando una columna le puedo especificar si es de manera ascendente o descendente. Entonces por omisión es el ascendente es de tipo true, es decir, si yo mando a ordenar, pues se manda a ordenar ascendente, a menos que yo le diga que ascending igual false. Fíjense que aquí yo estoy colocando una lista de columnas, y por tanto aquí también tengo que colocar una lista de ascendentes descendentes, donde pues va a haber correspondencia con cada una de las columnas. ¿Listo? Este otro parámetro que estamos utilizando acá pues es el bien conocido inPlace, que entonces si lo utilizo me modifica el orden de los datos. Si no lo utilizo pues podría guardar esto en otra variable
y en esa variable me quedarían los datos ordenados diferente al orden original que tienen los datos. Bueno, en este caso lo estamos haciendo por el nombre de la capital, entonces estamos diciendo que lo haga de manera descendente y que me modifique los datos. Aquí estamos utilizando dos columnas, entonces estamos utilizando la primera columna que es el continente, y estamos diciéndole que sea verdadero por continente, ascendente, y por población que sea descendente. Entonces va a quedar descendente por cada continente. ¿Listo? Y aquí vemos el otro caso. Entonces el otro caso en donde van a ser ascendente tanto población y continente. ¿Qué orden se va a elegir? Pues primero se ordena por población de manera descendente y luego se ordena por continente respetando pues el orden que se tenía tan previamente de población. ¿Listo? Entonces me queda ordenado con esas dos claves. Veamos el ejemplo con datos ya de verdad. Bueno, vamos a crear aquí una celda de código. Vamos a entonces decirle que vamos a ordenar esto por estas dos columnas. Y vamos a observar DFP. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quedó ordenado primero por continente. Entonces aquí están los continentes. Los primeros pues son los que empiezan por A y los últimos los que empiezan por O. Y población. Entonces, de acuerdo con cada continente, la población es descendente. Entonces primero está China, que es el más poblado, luego India, luego le sigue Indonesia, luego Pakistán, Bangladesh y así sucesivamente. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle aquí, bueno, en Asia no sé cuántos continentes hay, digámosle aquí punto head y vamos a pongámosle 50. ¿Listo? 50. Entonces me debería mostrar los 50. Entonces fíjense que aquí el orden que nosotros definimos, aquí tenemos dos barras, una que va sobre el notebook y esta que va sobre el data frame. Listo, entonces aquí en el data frame comienza con China, que es el más poblado, es el registro número 196. Luego fíjense que va al registro 193, que es el de India, y bueno, vamos a ir disminuyendo en población. 204, 157 millones, 126 millones para Japón, 104 para Filipinas, y bueno, ahí vamos disminuyendo. Pam, 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 y todos son de Asia. Todos son de Asia, y bueno, aquí seguimos con Asia, y el último, el número 50 es el 199, que empieza Europa, con el país más poblado de Europa, que en este caso pues es Rusia, con 142 millones. ¿Listo? Ese es. Entonces efectivamente tenemos el ordenamiento que nosotros estábamos esperando. Bueno, ¿qué pasa si yo los coloco aquí al revés? Entonces coloquemos primero población y luego C. Entonces en este caso pues bueno, si miramos acá, bueno, quedó, como le cambié el orden ahí, pero no le cambié el orden de los... Me embolato un poquito con estas. Está bien. Subamos completamente. Bueno, población quedó ascendente true, entonces aquí está el menos poblado, que son 1000 personas en el Vaticano, 10.000 personas en Nauru, 11.000 personas en Tuvalu, y así siguen los países aumentando en población. Entonces fíjense que aquí sí están revueltos los continentes, entonces los continentes quedaron como segunda clave. Como la población de casi todos los países es diferente, pues en realidad casi no vale la pena. O sea, en caso de que coincida la población de dos países, pues van a quedar ordenados de los países que tienen el mismo continente, bueno, que tienen el mismo continente, no, sino tienen la misma población,
van a quedar ordenados por continente, solamente en ese caso. Listo, que aquí por ejemplo no se ha dado. Todos están reportando una población diferente: 102, 104, 106, 108, 112, 165. Todos son diferentes, de tal forma que no importa que haya quedado ordenado. Por ejemplo, si yo le digo aquí vamos a ordenar por moneda y por continente, entonces ahora sí pues van a quedar repetidos. Entonces listo, veamos cómo quedó acá. Entonces por moneda, la primera clave, entonces el afganí, Afganistán, el baht de Tailandia, el balboa, el birr, veamos, por ejemplo el chelín está por 1, 2, 3, 4 países. Entonces la segunda clave de ordenamiento sería por población, por continente. Entonces primero este que es de África, luego este otro que es de África, bueno, casualmente los 4 son de África, entonces el orden que se estableció pues fue ese. Miremos otro. No alcanza a salir el dinar. En el dinar tenemos de África y tenemos uno de Europa y tenemos 4 de Asia. Entonces quedaron ordenados de manera descendente por continente. Entonces, primero la F, luego la E y luego la A. Hay que tener en cuenta que ordenar por continentes de pronto no se hace, o sea, el ordenamiento es alfabético. Puede que yo esté pensando en un orden diferente, no sé, por población o por importancia del continente en cuanto a recursos naturales o importancia del continente con respecto a población. Entonces el orden no necesariamente tiene que ser alfabético. Entonces en esos casos uno puede también proveer una lista con el orden de variables categóricas. En este caso el continente representa una variable categórica que podría tener un orden dado por una lista. Suponga que por alguna razón yo pienso que América es el más importante, le sigue Oceanía, luego Europa, luego África y por último Asia. Entonces ese podría ser el orden con el que se opere la tabla. ¿Listo? Bueno, miremos aquí arriba. Entonces con esto pues abordamos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos que en el dinar tenemos África. Podríamos agregar un tercer nivel. Por ejemplo, podría ser esta columna. Bueno, miremos las columnas. Por ejemplo, por superficie. Entonces una tercera clave sería superficie, que se llama así, superf, que colocarle el nombre igualito. Y como aquí hay 3, pues aquí también tienen que quedar 3. Entonces por superficie coloquémoslo en orden descendente. Entonces en orden descendente deberíamos colocarle aquí false. ¿Listo? Y ejecutamos. Entonces ahora hay un tercer orden. Entonces cuando tenemos aquí el dinar, entonces aquí quedó de primero. Aquí tenemos los 3 de África. Por el primer orden quedaron ordenados alfabéticamente. Entonces aquí tenemos dinar, las monedas del dinar. Por segundo orden pues el continente. Entonces quedaron primero los de África, luego Europa y luego los de Asia. Por tercer lugar entonces sería la superficie. Entonces la superficie, pues aquí quedaron ordenados. El primero, Argelia, que tiene 2.381.000 kilómetros cuadrados. Le sigue Libia con 1.750.000. Túnez, que tiene solo 163. Y bueno, ya viene el único de Europa. Y luego los de Irak, los de Asia, ordenados por superficie. Entonces aquí está Irak, Jordania, Kuwait y Bahrein. ¿Listo? Entonces ahí están
las claves de ordenamiento. Bueno, listo. Entonces, ordenamiento por índices. Bueno, pues esto es muy sencillo. Simplemente pues aquí yo estoy especificando que el índice del data frame DFP de país implies true. Listo, y le digo aquí que bueno, pues estoy colocando set index país y luego estoy ordenando por el índice. Entonces recuerden que nosotros podíamos cambiar en la tabla a cualquiera de las columnas para que fuera el índice. Como aquí el índice se está convirtiendo en país, ahora yo mando a ordenar por el índice con set index. Le digo que implies true y ascending false. Entonces lo estaría ordenando de manera descendente y cambiando el orden de los datos originales. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en la tabla examen, entonces yo estoy ordenando por profesor de manera descendente y cambiando los datos, y luego entonces pongo el código del estudiante como índice. Bueno, este reset index. Set index pues pone esta columna como la columna de índices. ¿Listo? O sea que quita el 0, 1, 2, 3 hasta el número de elementos y me deja el código del estudiante como el índice de la tabla. Y luego, cuando yo hago reset index, pues estoy quitando ese índice y poniendo de nuevo un consecutivo. Mando a ordenar los valores por la columna y hago el reset index. ¿Listo? Entonces simplemente quedaron aquí ordenados por el código de estudiante. ¿Listo? Pues entonces la idea es que ustedes hagan esa prueba y revisen la información para ver cómo queda. Bueno, y por último, la última operación que vamos a revisar el día de hoy es la operación de filtrado. Bien, entonces el filtrado es una operación muy común en el procesamiento de los datos. Hay varias formas en las cuales se puede filtrar la información en un data frame. Entonces, primero vamos a ver cómo, por ejemplo, sacar el valor máximo. Entonces, fíjense que las funciones que yo utilizo en NumPy, pues las puedo utilizar aquí directamente sobre el data frame. Entonces yo le digo dfp.max o dfp.min y me saca esos resultados. Aquí estamos sacando los datos máximos de todas las columnas y de todas las mínimos de todas las columnas, y aquí lo estamos haciendo para una columna específica. Entonces aquí estamos sacando el máximo de la altura y el mínimo de la altura. Bueno, también lo podemos hacer para todas, para una o para algunas que yo seleccione. ¿Listo? Si yo quisiera como un ranking en donde quiero sacar n valores máximos o mínimos, entonces lo primero sería coger el data frame, ordenarlo por la variable que queremos y luego sacar los primeros o los últimos, dependiendo del orden que nosotros queramos o el top que queramos sacar. Entonces en este caso pues el top de los, el caso aquí es ascendente y false, entonces quiere decir que los que más tienen altura voy a seleccionar los 10 y los voy a dejar en un, bueno, este resultado lo puedo asignar a un data frame. ¿Listo? Aquí estoy utilizando otra variable que sería la población de la capital y estoy ordenando de manera ascendente y estoy sacando las 10 capitales con menos población que encontramos en la base de datos. Bueno, aquí estamos probando varios ejemplos de filtrado y vamos a ver cómo es la regla para filtrar. Entonces, lo primero es colocar
Vamos a ir haciéndolo, código. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con país. Entonces yo le digo DFP, ¿sí? Lo siguiente que yo puedo hacer es seleccionar las columnas que quiero ver, ¿no? Entonces yo le digo acá, si quiero ver una columna, por ejemplo, país, pues entonces le escribo así y eso me genera una serie, por eso es que se ve de esta forma. Esta es la visualización cuando es una serie, que es la columna con los nombres de los países y los índices respectivos. Si yo quiero más de una columna, entonces digamos que yo le pongo aquí, por ejemplo, quiero ver también la moneda. Fíjense que le estoy colocando aquí una lista. Entonces antes teníamos solamente un valor, aquí hay dos valores, o sea es una lista. Si yo lo ejecuto así, me sale un error. Y es porque esto funciona como si fueran dos parámetros, ¿no? Recuerden que cuando yo accedo aquí con paréntesis cuadrados es como si fuera una lista y la coma me separa las dimensiones. Entonces como si yo escogiera en filas país y en columnas moneda. Entonces ahí hay un problema. ¿Listo? Para evitar ese problema y que me seleccione las dos columnas como tal, como yo quiero, pues me toca volverlo una lista, ¿sí? Entonces aquí quedó como una lista. Entonces ahora sí me va a generar un data frame que tiene esas dos columnas. ¿Listo? Y vamos a agregarle una tercera que se llame super. ¿Listo? Entonces bueno, listo. Ahí estoy filtrando las columnas que quiero ver, que eso pues ya lo habíamos visto. Bueno, cuando yo quiero poner condiciones sobre los elementos, entonces pues voy a tener que acceder a cada una de las columnas. Entonces volvamos al ejemplo de país. Entonces cuando tenemos país solamente tenemos una. ¿Listo? Entonces esto me selecciona la columna país. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero país. Yo le pongo aquí punto str para convertirlo, bueno, pues para que lo maneje como un string. Y le voy a decir punto y utilizar cualquiera de las funciones que hemos utilizado para los strings. Entonces podemos utilizar que mayúsculas, que minúsculas, que si empieza por un carácter, que si termina por un carácter, que si tiene espacios, si no tiene espacios, bueno, todo ese tipo de cosas, que si tiene caracteres alfanuméricos o no, las podemos preguntar acá. Entonces una es, por ejemplo, una que habíamos visto era start with esto es que comienza con, digamos, la letra C, ¿sí? O por ejemplo por call. Entonces si ponemos por call y ejecutamos, bueno, aquí pues no, simplemente está aplicando, es como una operación booleana. ¿Listo? Pero para que lo haga sobre esta columna, entonces yo le digo aquí dfp y pongo esto entre paréntesis cuadrados. Es lo que estamos accediendo y aquí adentro me dice la columna con el respectivo filtro. Entonces aquí me filtró el data frame por todos los países que comienzan por col, ¿sí? Si yo le digo, bueno, simplemente que empiecen por co, entonces tenemos Costa Rica, Costa de Marfil, Comoros, Colombia, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿sí? Si le coloco los que empiezan por C, entonces ya me van a salir un poco más. Entonces aquí me dice que son... bueno, aquí estoy imprimiendo cuántos, pero no sé cuántos está imprimiendo. Pongámosle aquí punto shape. 17 países que empiezan por C. ¿Listo? Y bueno, pues aquí yo puedo empezar a hacer más cosas con este tipo de columnas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí
que los que empiezan con C, tenemos 17, de esos 17 pues podríamos aplicar un filtro, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo los 17. Supongamos que queremos seleccionar los que tienen una población mayor a 20, ¿sí? Pongámosle población mayor a 20. Entonces, para colocar otra condición que se une a la anterior, entonces es con un ampersand de acá. Entonces yo le coloco aquí y otra condición. Vamos a colocarla aquí entre paréntesis. Yo le digo DFP en la columna que se llama, y aquí tenemos todas las columnas, vamos a llamarla población, y le vamos a decir que mayor a 20. Que si perdón, esta es la columna población y tengo que colocarla aquí mayor a 20. Cuando utilizamos este ampersand se recomienda para el i colocar las condiciones entre paréntesis, ¿sí? Entonces está cogiendo esta condición y esta condición. Ejecutamos y antes teníamos 17 elementos, ahora nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces todos los que empiezan por C, aquí están, pero de los que empiezan por C, los que tienen valores mayores a 20 en población. Entonces mayor a 20, que tiene 35, 24, 24, 47, 25, 51 y 1379, ¿sí? Pongamos la condición para el otro lado, menor que 20. Entonces si filtro a los que son menores que 20, pues aquí me va a dar un poco más. Entonces fíjense que 4.9, la población de Costa Rica, esos son 4 millones, es menor que 20, entonces lo selecciona. Lo mismo que Chipre, Cabo Verde, Chad, bueno, ahí están, se pueden dar cuenta que todos los que tienen menos de 20, ¿listo? Entonces, bueno, así jugamos con los filtros, ¿sí? Pongamos otro ejemplo un poquito más claro. Entonces, pongamos por aquí, por ejemplo, otra celda de código. No, pongámosla arriba. Para que sigamos viendo estos ejemplos. Entonces yo digo DFP y aquí adentro voy a generar el filtro. Entonces el filtro, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, DFP, y le digo qué columna quiero filtrar, con qué valor. Entonces si yo le coloco por ejemplo aquí moneda y le digo quiero que la moneda sea igual, y esto a la palabra peso, ¿sí? Vamos a poner peso. Entonces ejecutamos y pues bueno, aquí solamente los que tienen en moneda peso fueron los que quedaron seleccionados. Ok, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países tienen como moneda el peso. Listo. Aquí entonces podemos encadenar. Entonces yo le puedo decir aquí ahora un O. Entonces si el i era con el ampersand, el O es con el carácter este que es un palo. Y aquí puedo colocarle otra condición. Entonces que la moneda sea el peso y que el continente, por ejemplo, no sea América, ¿sí? Entonces que no sea América. Entonces yo le digo aquí que DFP en el país que es en la columna que se llama continente, esto sea igual a América. Bueno, América pues que es M. Listo. Entonces bueno, si selecciono solamente así M, pues me quita el último que era uno de, bueno, mentira, no lo quita porque le puse O. Entonces es que cumple una condición o la otra. O sea, el país o puede ser de
de origen americano o tener como moneda el peso. Entonces aquí van a aparecer todos los de América o cuya moneda sea el peso. Entonces bueno, entonces los que no sean de América, ¿cómo hago para colocar esa condición de los que no sean de América? Bueno, pues simplemente lo puedo hacer colocándole aquí diferente y listo. Entonces aquí deben aparecer todos los países, pero que no son de, o sea, no me puede aparecer ningún país de América. Listo. Pero también, si yo por ejemplo aquí tengo una condición, por ejemplo con una cadena de texto, donde no le puedo cambiar aquí el doble igual por un diferente, entonces también lo que puedo hacer aquí es negar esta condición. Entonces yo puedo decir aquí al gr4 y esto me genera aquí este carácter moño, es la negación de esto de acá. Entonces siempre también puedo utilizar ese carácter negación para obtener el mismo resultado, que es que no se cumpla esa condición. Entonces cuando se cumple esta o no se cumple la otra, el resultado pues nos dio exactamente igual que el anterior, que era 171 columnas. ¿Listo? Bueno, entonces eso por ese lado. Aquí en este ejemplo, ¿qué está haciendo? Pues filtrando los países que empiezan por B, como Venezuela, y cuya altura es mayor a 161 metros. O sea, en esta columna donde tenemos la altura del monte más alto de cada país, que sea mayor a 161. ¿Listo? Bueno, miremos esta de acá. Entonces aquí dice, por ejemplo, que el continente tiene que ser A de Asia y también tiene que cumplir la condición que la población sea mayor que 100, o sea, los países de Asia cuya población es mayor de 100 millones y cuyo producto interno, bueno, producto interno bruto, no, producto per cápita, fíjense aquí, str replace, coma, por punto, tipo float es mayor a 3.9. ¿Listo? Si ustedes se fijan en esta columna PIB-PC, que es esta de acá, algunos vienen no con puntos sino con coma, de tal forma que son interpretados como si fueran de tipo carácter, tipo cadena de caracteres. Lo que necesitamos es que se les colocara aquí un valor con punto. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar todos los valores que tengan coma por punto a manera de texto y luego decirles astype, o sea, convertirlos a float. Y luego después de eso la condición es, bueno, seleccionarme los países que tienen un PIB-PC mayor a 3.9. Entonces se tienen que cumplir las tres condiciones: que sea de Asia, que la población sea mayor a 100 y que además el producto interno sea mayor a 3.9, el producto per cápita, perdón. Entonces probemos esa. Entonces aquí quedaron seleccionados los países. Entonces aquí están, que son de Asia. Listo, ahí están, todos son de Asia. Que la población sea mayor a 100 millones. Entonces aquí está: Filipinas, India, China, Indonesia, Pakistán, Japón. Y la última, que es su producto interno per cápita, bueno, su producto per cápita sea mayor a 3.9. Entonces si nos fijamos acá en esta columna, entonces tenemos 7.7, bueno, 6.6, 11.7, 5.1, todos son mayores que 3.9. Bueno, aquí podríamos hacerlo al contrario, decirle, bueno, los que son menores o iguales a 3.9. Ejecutamos y vemos efectivamente que en esta casilla, bueno, aquí me dio uno que es precisamente 3.9, que es Bangladesh. Es el único que cumple la condición. ¿Listo? Bueno, que cumple las dos condiciones, ¿no? Que es de Asia
que tiene una población mayor a 100 millones y que su producto es menor a 3.9 por habitante. Bueno, sigamos mirando aquí los ejemplos. Entonces aquí que tenemos que edad media sea mayor a 25 y que edad media sea menor que 60, es decir, que esté en el rango entre 25 y 60. ¿Listo? Prueben ese por favor. Que la moneda sea igual a peso y que la superficie sea mayor a 2.000 millones de metros cuadrados. Y bueno, si queremos sacar los valores únicos por alguna de las columnas, pues podemos utilizar esta instrucción de acá. Entonces esta sería un arreglo, este es un arreglo de NumPy con todas las monedas que aparecen ahí sin repetir. ¿Listo? Por ejemplo, también lo podemos hacer con continentes. Entonces aquí en vez de esto le ponemos C y está la lista de los continentes: Asia, América, África, Europa y Oceanía. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces ya pasamos a este tema. Miremos lo que sigue: filtrado con muestreo aleatorio sobre el data frame. Entonces ya habíamos visto esto, que sample pues nos muestrea de manera aleatoria los 25 elementos de toda la tabla. Entonces me hace una muestra aleatoria de 25 elementos. También lo podemos hacer por porcentaje. Entonces le podemos decir, no quiero 25 elementos sino el 0.6, o sea el 60%. Listo. Este replace igual false simplemente indica si es muestreo con reemplazo o no, ¿sí? O sea, si se repiten cuando sacó la muestra o no. Entonces falso significa que no se repiten. Entonces ahí queda eso listo. Bueno, continuamos entonces. Filtrar por valores de una columna. Bueno, entonces en estos ejemplos vamos a filtrar de acuerdo con una lista. Entonces, si yo tengo una lista, o sea, no quiero filtrar y hacer el AND con uno y con otro, entonces puedo hacer una lista y hacer el filtro con todos esos valores. Bueno, entonces hagamos una lista. A ver, por acá creemos una celda de código y vamos a copiarnos esto de acá. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden aquí la base de datos de FE. Vamos a coger solamente Apolo y Eneas como los profesores que vamos a filtrar. Entonces ejecutamos y pues 1, la tabla pues solamente tiene estas columnas. Ya habíamos filtrado estas columnas para la tabla, que son en total 33, pero habíamos dejado solamente 2, 4, 6. Y de esas pues estamos filtrando cuando el profesor es igual a los elementos que están en la lista. Entonces aparece Apolo, aparece Eneas y pues aquí están los resultados. ¿Listo? Bueno, si por alguna razón podemos hacer lo contrario, es decir, si queremos que aparezcan son los profesores que no aparecen en la lista, entonces podemos negar esta condición utilizando de nuevo la virgulilla, que es este carácter. Entonces si hacemos esto, pues van a aparecer todos los profesores que no son Apolo y Eneas. Bueno, para hacerlo un poco más visible, bueno, podemos sacar la lista única de profesores. Entonces podemos decirle df1. df1 profesor y le decimos punto unique
Entonces aquí me aparecen estos profesores. Y si le quitamos aquí la virgulilla, hacemos la lista de profesores, solo nos aparece Apolo y Eneas. Y en el otro caso, con la virgulilla, nos aparecen todos menos Apolo y Eneas. ¿Listo? Entonces esa es otra forma de filtrar cuando los elementos, cuando tenemos una lista de elementos. Bueno, aquí vemos otro ejemplo interesante, y es que, por ejemplo, necesitamos coger una columna que tiene valores numéricos y reemplazarlo por valores de texto. Entonces, por ejemplo, la calificación, aquí tenemos 3 con la palabra asociada a la palabra 3, la clave 2 asociado a la palabra 2, 1, 5 asociado a 1,5, y así con cada una de las calificaciones. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos esto de acá? Entonces fíjense lo que estamos haciendo. Viene aquí el código. Creamos este diccionario y se lo pasamos a una función que se llama la función map. Entonces el campo de f1 nota.map y le decimos que sea igual a ese valor y ejecutamos. Listo. Entonces bueno, aquí nos sale una advertencia que dice que pues la información se está modificando en una vista del data frame. Entonces bueno, nos falta es visualizar dfe1 y aquí tenemos el resultado. Bueno, aquí en nota hay un lío porque pues los que no presentaron el examen pues no tienen la nota, entonces aparece en NaN. Pero pues podemos mirar aquí, por ejemplo, decirle .get y vamos a decirle que nos muestre los 50 primeros 30 elementos. Ejecutamos y bueno, aquí aparecen todos en NaN. Ay, Dios mío, bueno, quedaron todos en NaN. Bueno, volvamos a mirar qué pasa con DFE. Entonces DFE para los valores, bueno, vamos aquí un poquito, ubicamos aquí, este no era, ok, aquí por acá, listo. Bueno, el problema que tenía aquí es que pues ejecuté la función una vez y ya cuando la ejecuto la segunda vez pues me están apareciendo todos en NaN. Entonces nos toca recuperar de nuevo los datos originales, por eso es que es bueno no modificar los datos originales. Entonces vamos a decirle aquí dfe nota, bueno, miremos primero los datos de dfe nota. Bueno, seleccionemos las columnas. Recuerden que teníamos aquí una variable donde decimos select columns para no ver todas estas columnas, sino ver solamente las que nos interesan. Perdón, ejecutamos y bueno, listo. Aquí tenemos, bueno, aquí ya cambiaron las notas por los valores que tenemos en el diccionario. Entonces aquí en el diccionario medio pues aparece para 0,5, aquí 0, 2 y bueno, así sucesivamente. Bien, entonces bueno, ¿qué pasa si yo corro esto con df nota df nota map? Bueno, si yo vuelvo a mapear y miro el resultado, pues bueno, ya me aparecen todos en NaN porque pues ya no tenían los valores que tenían antes. Listo. Entonces por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Pues nos toca volver a abrir el archivo. Entonces, por ejemplo, acá le decimos
dfe igual a pandas.readExcel readExcel, y le decimos que vamos a leer examen.xlsx. Listo, ejecutamos. Y pues bueno, aquí cambió el resultado. Bueno, si yo por ejemplo hago que no sea nota sino, pongámosle una nueva columna a dfe que se llame valor y que sea igual al mapeo este de nota, y miramos acá cómo nos da bueno. Entonces aquí set columns nos toca adicionarle un elemento. Bueno, si ejecutamos aquí, bueno, la nota ya nos aparece como nos aparece la nota original, pero pues no estamos viendo el valor. Entonces aquí le decimos que set columns más valor. Bueno, como es una lista, tengo que ponerlo aquí entre una lista. Aquí simplemente a estas columnas que están aquí le estoy encadenando el valor para que me imprima aquí también el valor. Entonces ejecutamos y listo. Entonces aquí me aparece nota 0,5, valor medio, nota 0, valor 0, nota 2, valor 2, y bueno, así sucesivamente con todas las calificaciones. ¿Ok? Cuando no presentó el examen, pues tiene NaN, y pues el resultado del valor pues también es NaN, porque no está considerado. ¿Listo? Vamos a ponerle que cuando sea NaN, pues decirle que no presentó. Entonces recuerden que en NumPy teníamos esta opción de decirle np.nan, entonces quiere decir que es un valor NaN. Entonces en caso de que nos salga, pues si nos sale 3, que ponga 3, si sale 0,5 que ponga 5, si sale 0 pues que ponga 0, pero si sale NaN que ponga no presentó. No presentó. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Ejecutamos y listo. Entonces cuando sale NaN, ahora ya no nos aparece NaN acá, sino que aparece que no presentó el examen. Listo, entonces ahí está el resultado en texto. ¿Vale? Bueno, y ya para finalizar, después de reemplazar los valores por un diccionario, crear una nueva columna, entonces vamos a hacer filtrado de datos por lista de índices. Entonces en este ejemplo que tenemos acá, vamos a mirar, copiar aquí en otra celda. Bueno, aquí esto está muy largo, entonces cortémoslo y ponemos aquí. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una lista de df1, donde estamos seleccionando aquí el profesor, donde pues el profesor es igual a Eneas, y estamos sacando de acá los índices, ¿sí? ¿Cuáles? Todos los índices, y los estamos convirtiendo a una lista. Entonces luego lo que estamos haciendo acá es imprimiendo la lista. Entonces estas son la lista de todos los elementos que aparecen con el profesor Eneas. ¿Listo? Son los índices que los índices de la tabla. Ahora podemos coger y decirle que vamos a coger ese data frame, y en el campo id vamos a decir los que están en esa lista. Ok, bueno, entonces aquí no aparece nada porque porque
Los IDE, recuerdan que los códigos de estudiante comienzan en 1500 y van hasta 2000 algo. Entonces ninguno tiene estos valores. Entonces, para, digamos, filtrar por la lista donde solamente están esos valores, recuerden que nosotros lo hacemos con un método que se llama iLoc. Y aquí le podemos pasar la lista. Entonces aquí le decimos lst. Y le podemos decir acá, por ejemplo, que las columnas hacen parte de otra lista. Entonces que se llama cell columns. ¿Listo? Y podemos visualizar el resultado. Bueno, aquí cell columns, ID profesor, IDG, jornada, nota, promedio. Aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos a imprimir print. Vamos a imprimir entonces de F1. Pero aquí las estoy sacando sobre todo columns. Aquí de pronto pongámosle df1, que es el que estoy utilizando, y me sigue saliendo el problema. Y aquí cuando imprimo las columnas está ID profesor, IDG, jornada, nota y promedio. No me están saliendo todas las que yo quiero. Quitamos aquí las columnas, ejecutamos. Bueno, aquí están los elementos que yo estoy filtrando. Bueno, listo. Lo que yo quería era mostrar solamente algunas columnas que le selecciono por acá. Ok, el error es que recuerden que iLoc selecciona, pero selecciona no por etiquetas sino por índices, por eso la i. Entonces si le quito la i, a ver si ya funciona. Listo, exactamente ese era el problema. Entonces ahora sí me acepta estos valores. Si lo hago con iLoc, tengo que pasarle aquí no los nombres de las columnas sino los números. Entonces de 0 a 5, por ejemplo. ¿Listo? O decirle que todas las columnas. Bueno, entonces ahí tengo la selección que yo estaba esperando. Bueno, listo. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda aquí práctica en clase. Entonces hacer estos ejercicios, y aquí tenemos otros ejercicios ya para desarrollar dentro de la semana. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí el video de esta semana. Espero que hagan muchas pruebas y pues que me tengan preguntas el día de la clase. Bueno, entonces estamos hablando. Cuídense mucho. Hasta luego.